Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este acto en el que vamos a presentar una nueva publicación editada por la editorial del Toro Celeste, una editorial con la que Fundación Unicaja mantiene un vínculo bastante fuerte, está patrocinada por nuestra entidad. Y la obra que presentamos hoy es una de las ganadoras en la pasada edición de los premios literarios María Zambrano, que convoca la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en Málaga. Me acompañan en esta mesa, por supuesto, el autor, Diego Medina, Antonio Jiménez también. Le agradezco que esté en esta tarde un poquito hacia acá meteorológicamente, y por parte de la editorial Toro Celeste, Rafael Ballesteros, ya es ampliamente conocido por todos ustedes y también por nosotros. Yo, sin más, pues voy a ceder ya la palabra directamente a Antonio Jiménez para que nos haga una pequeña introducción, una semblanza. Bueno, yo estoy encantado esta tarde de presentar aquí el libro de mi amigo Diego Medina Poveda, que publica la editorial El Toro Celeste. Yo he tenido también la suerte de ser el prologuista del libro, pero no, por supuesto, no se lo voy a leer a ustedes porque dispondrán de él. Si no lo tienen ya el libro, lo tendrán, ¿no? Sí que quiero hablar de un poco de la relación tan curiosa que me une con Diego Medina, porque yo fui amigo de su padre y de su madre, que está aquí afortunadamente, desde finales de los años 70, desde que Diego Medina Martín fundó la revista La Corná, y éramos vecinos de entre Pedregalejo y el Palo. Y luego, ya pasados muchos años, me encontré con Diego Medina Poveda como alumno de la facultad, concretamente alumno de una asignatura que se llamaba Poesía Europea Contemporánea, una asignatura de libre configuración que era, como decimos en Granada, la limosnica para un pobre que me dejaban en mi departamento, cosa muy propia y muy habitual en mi facultad. Pero bueno, aquella asignatura de libre configuración pues estaba abierta para filología hispánica, para inglesa, para periodismo. Y entonces ahí tuve la suerte pues, de reencontrarme. Lo había visto de niño, pero muy fugazmente, con Diego Medina Poveda. Curiosamente hay otra circunstancia que nos une, y es que yo hace exactamente 30 años fui profesor de la Universidad de Rennes de Haute-Bretagne, justamente donde ejerce ahora mismo Diego Medina Poveda. En 1988, cuando yo tenía 33 años, pues justamente estuve también en esa universidad, también en la sección de hispánicas, como es natural. Yo creo que el libro, a pesar del frío de Diego Medina Poveda, yo creo que marca muy bien la evolución muy positiva y muy rápida de su autor, porque yo creo que en su trayectoria hay dos libros que se pueden considerar como de formación: el Urbana Babel, que publicó en la colección Monosabio, y Las formas familiares, que ganó el premio Málaga Crea en el año 2010, un libro hecho, este último, sobre las películas de la Nouvelle Vague, pero con un estilo todavía muy cercano al aprendizaje en las poéticas del siglo de oro, con quizá una retórica que ha ido superando Diego Medina Poveda con el paso del tiempo, y de una manera muy afortunada. En el año 2015, o quizás fue en 2014, cuando ganó el premio de poesía El Pimpi, que organizaba el poeta José Infante en las bodegas, el Pimpi, y que dio lugar a la publicación del libro He visto la vida más humana, en el año 2015, que llevaba el prólogo del poeta y profesor Francisco Ruiz Noguera. Yo, a partir de ahí, constaté ya que la poética de Diego Medina Poveda, pues yo creo que se basa en tres apoyos fundamentales. Es decir, por una parte, la poesía del siglo de oro, de la que ya he hablado; por otra parte, la poesía de la vanguardia europea; y, en tercer lugar, la poesía del humanismo existencialista. Puede entrar ahí, por ejemplo, un Blat de Otero, que está muy presente en ese último título que he mencionado: He visto la vida más humana.
En 2017, y con muy poca diferencia de tiempo, apenas 2 meses, Diego ha publicado 2 libros, Mar de Iguas, en la colección Puerta del Mar, y el que presentamos hoy en la colección El Toro, en la editorial El Toro Celeste, A pesar del frío. A pesar del frío fue premio de la UNED y me parece un libro, dentro de los dos, de estos 2 títulos últimos que he citado, los 2 muy próximos, me parece más unitario porque Mar de Iguas, que tuvimos ocasión de estar en la presentación hace muy poco también, ¿no? Es un libro dividido en muchos apartados, hay mucha presencia de estrofas clásicas, de sonetos especialmente, mientras que A pesar del frío se centra en una historia de amor vivida en la ciudad de Nantes. Y a partir de ahí tiene unas referencias espaciales muy concretas, porque va refiriéndose cada poema a la catedral, a determinadas calles, a bulevares, a teatros de Nantes, a jardines, a puentes. Y yo creo que Diego Medina ha preparado además hoy para la lectura una colección, una visualización de diapositivas que yo creo que será muy interesante y muy ilustrativa en ese sentido, ¿no? Yo estoy encantado de que me haya dedicado un poema que se llama Los puentes trashumantes, en el que hay naturalmente otro aspecto compartido, que es nuestra fascinación por Guillaume Apollinaire, uno de los poetas que yo explicaba a fondo en aquella asignatura de poesía europea contemporánea, y más concretamente con una cita del poema Son, del inicio, ¿no?, de aquel célebre inicio de Zona, ¿no?, a la fin de ce monde ancien, Bergère, Autour Eiffel, les troupeaux de pont belle ce matin, etc., ¿no? Esa maravilla, ¿no?, del poema de Apollinaire. Y también, pues quiero terminar hablando del poder de las imágenes y también de la capacidad creadora de la memoria en Diego Medina Poveda. Es decir, del poder de las imágenes asociadas, en este caso, al erotismo. Ya habló Francisco Ruiz Noguera en el prólogo a He visto la vida más humana. Y A pesar del frío no hace más que confirmar esa capacidad imaginativa, ¿no? Y luego, pues también, por los títulos anteriores que había pensado Diego Medina Poveda, la memoria también tenía un papel fundamental. Y la memoria en el sentido de estímulo de la imaginación, y también como forma de fijación de determinadas imágenes, de determinadas experiencias en el poema. Yo creo que eso se ve perfectamente en el libro A pesar del frío. Y por mi parte no quiero quitarle más tiempo. Muchas gracias, Antonio. El placer es mío que Antonio accediera a escribirme el prólogo y además con más ilusión que le gustara el libro, ¿no? Que eso la verdad que me llenó bastante, porque Antonio es un poeta admirado, además era también amigo de mi padre, y para mí fue un choque muy fuerte esa asignatura de poesía europea contemporánea que él nos impartió en la Universidad de Málaga, donde él me enseñó a tantos poetas, y no solo los enseñaba, sino te enseñaba también a amar a esos poetas, ¿no?, a los poetas muertos, ¿no? Y bueno, gracias a la Fundación Unicaja y a la UNED, al jurado del premio convocado por la UNED, por otorgarme este premio de poesía, a partir del cual se ha publicado el libro, A pesar del frío, en El Toro Celeste. Y a la editorial estoy también muy agradecido. Muchas gracias a Rafael Ballesteros, a Gerardo Ballesteros, a Juan Ceilés, porque me han tratado muy bien. Hemos tenido una comunicación larga, porque yo soy un poco pesado cuando me mandan las pruebas, soy muy meticuloso y bueno, pues muchas gracias porque me habéis tratado muy bien y habéis accedido a todas mis peticiones como autor, ¿no? Y bueno, y a Antonio pues le agradezco el magnífico prólogo que ha escrito para este libro también. Como ven, he hecho un montaje con imágenes de Nantes, porque el libro se estructura en lugares y calles de Nantes. Entonces, estas imágenes, un día, como voy
habitualmente a la ciudad porque me gusta mucho. Y hice unas fotos, hice el recorrido que sale en el libro, pero lo quería plasmar también en imágenes. Y lo he aprovechado aquí para que ustedes también puedan ver, cuando yo vaya a recitar los poemas, pues pueden ver algunas imágenes. Por ejemplo, este es el castillo de los Ducs de la Bretaña. Esa es la Ana de Bretaña, ¿no? Y bueno, creo que esto ilustra un poco, es el ut pictura poiesis, ¿no? Que ilustra los poemas. El libro, como ha dicho Antonio, es una historia de amor, ¿no? Pero con la estética del flaner, ¿no? Una historia de amor, una compañera de paseo a la que está dedicada el libro, es esa misteriosa VG, que lo pueden ver en la dedicatoria del libro, que es la compañera del paseo. Y a partir de los lugares, pues, se evocan en los poemas se evocan los lugares. Bien, voy a empezar con el primer poema del libro. Siempre antes de leer el poema voy a citar el lugar. En este caso es la Église Sainte-Croix de Nantes, que también está por ahí en alguna foto. Esa es la catedral. Y dice así: el río no condena nuestros actos, fluye igual que el niño hacia la playa. Si en sus ojos te adentras, no hallarás la culpa. No hay culpa ahora que encontramos iglesias despojadas de sus dogmas, abarrotadas de arte y de un silencio de piedras sigilosas como féretros. Hablábamos del signo de los dioses, de la espesura antigua que los borra, pero los encontramos allí, a pesar del frío, vagando en las palabras pronunciadas como vagaba nuestro mundo absurdo. Era absurdo nombrar todas las cosas y no era menos cierto que el tiempo nos amaba sin bostezos. De raíz y ala. El lugar es Jardin des Plantes, es el jardín botánico de Nantes. Y este de raíz y ala les puede sonar un poco porque alude también a un libro, ¿no?, de Juan Ramón Jiménez que se llama Raíz y ala. Creamos vínculos de aire que son el mimbre oculto del momento, la ausencia de certeza en el viaje, la pátina secreta del que traza el camino a golpe de dolor y de misterio con el jugo sincero de su sangre. Creamos vínculos que son las huellas del futuro en los ojos ardientes de los árboles, que son el humo en el incendio, olor de los jardines húmedos, de las noches que esconden su paisaje en un recuerdo y guardan el vapor de nuestra carne. Creamos vínculos que son raíz y ala, el baile que en escorzos con la vida graba la estela libre de sus gestos. El reflejo. El lugar es Pont des Trois Continents. Es un puente que es uno de los últimos puentes de la ciudad que se abre, se empieza el río Loira, ¿no?, que es el que pasa por Nantes, se empieza a abrir hacia el mar. Tiene 3 partes. Primera, cada palabra es un abismo oculto donde se arroja el niño y su ingenua esperanza de ser alguna vez aquel que quiso. Cada palabra guarda oscuros callejones, inundados de mares como espejos, de simas oculares, de profundas farolas, donde se observa el hombre cuando escribe, ahogado en su propia fantasía de ser otro, alumbra el cristal con la palabra y es su propio reflejo en el vacío. Un viejo mira absorto el tiempo transparente, es el niño que fue y no se ha ido.
Segunda parte. ¿Cómo explicaros que soy yo ahora quien contempla su rostro sobre el río? Aquí, desde este puente, alguien alguna vez oteó los canales, el sinfín de suturas que cosían con un hilo de piedra el alma de una urbe desmembrada, unos pasos iguales a los míos. Aquí se abría el vientre de las aguas con su herida infinita hacia el océano, y cuentan que este ruido de coches y este silencio exangüe de las bocas eran polifonía de la vida. Era el grito sangrando en las gargantas como un sueño que clama a la aventura del viaje. Aquí la algarabía, el batir helado de las olas, rompió en los ojos de quien miró el mundo, como yo, una vez desde este puente humano, y sintió el amor por las barandas y respiró la niebla que anunciaba otro horizonte, y ensanchada su ansia en lejanía, dejó partir su mente por las calles. ¿Cómo explicaros que en la conciencia del poema emana la imagen de aquel hombre sin contorno, de aquel niño que mira con mis ojos el reflejo, hundido en el tiempo como el Loira, se entierra en los urbanos abismos de Argamasa? ¿Cómo explicaros que aquel hombre, que aquel difuso cuerpo, impenetrable, permanece ahora y tiene el rostro mío y de vosotros? Escrita en la memoria de la sangre, fluye la vida siempre, cíclica su historia, nos mira desde el fondo de los ríos. Y tercera parte. En el desastre oculto de sus ojos vi la imagen de un Dios sin precedentes. Era yo mismo y ella también, todo un milagro. El contorno del lenguaje. Le quai André Maurice, le quai en francés se traduce como dársena, es la calle que va al lado del río. Por eso pueden imaginarse al paseante caminando justamente por al lado del río. El contorno del lenguaje. ¿Y si en realidad paseo solo y es ella con el río el cuerpo amable que empapa compañías y me cala en el aliento húmedo de las noches? Ella es el río que existe tras la piel del almanaque y empuja madrugadas en secreto, igual que aquella mácula de brea arrastra la corriente a lo recóndito. Busco, me abro por dentro las arterias, quiero el flujo en su líquida hermosura, huir de la materia hacia los amnios, que son como matrioscas en el aire. Ella es la lluvia que rocía los versos de la página y los hace fluir en la espesura de una imagen, de una gruta oculta en las palabras de mi sangre. Me abro por dentro las arterias, busco un camino de vuelta hacia la infancia. Solo así seré libre ahora. Oigo la voz de aquel cantante vagabundo, ma liberté, longtemps je te gardé, y la veo a ella como una perla rara, como el hogar que esconde en su verano nuestra vida, como la sangre que estalla en los abismos de mi cuerpo y encuentra en su color el horizonte humano. Solo así seré libre ahora. Ella es el contorno del lenguaje. Bien, el siguiente poema es el poema que se sale un poquito de Nantes. Nos vamos a París, también con un río muy importante, el Sena, y se llama Los puentes trashumantes. Es el poema que dedico a Antonio Jiménez Millán y está muy influido por esa imagen de Guillaume Apollinaire en el que en Son ve a la Torre Eiffel. Es una imagen muy bonita, ¿no? Ve a la Torre Eiffel desde arriba como si los puentes del Sena fueran rebaños de ovejas, ¿no? Entonces, por eso yo he puesto esa cita, que es en francés: «À la fin, hélas, de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, les troupeaux de pont belles ce matin».
Al final estás cansado de este mundo antiguo, pastora, oh Torre Eiffel, le troupeau, el rebaño de puentes, bala esta mañana. Y es un poema que está influido por este poema de Apollinaire, porque nombro las calles también que él nombra en el poema, pero también yo fui a París e hice ese recorrido que hacía Apollinaire en su poema, visité las mismas calles que él nombraba en el poema, y al final terminé mi paseo en el puente Mirabeau, ¿no? Que además fue, además del poema tan conocido de Apollinaire, ¿no? También fue desde el puente del que se suicidó otro gran poeta, que era Paul Celan, ¿no? Entonces, el camino de este poema que les voy a recitar termina en el puente Mirabeau con Paul Celan suicidándose. Y tan vigía ahora del sueño, del paseo, de mi mirada insomne hacia las aguas que reflejan los versos de poetas venerados, pastora de los puentes trashumantes, te yergues de escafandra y de bastón contra la altura y guías caminata y pensamiento, los pasos peregrinos del viajante. Ya oigo balar las piedras de las dársenas, parado en esta orilla que me ausenta, encuentro que el lenguaje busca el símbolo en el misterio antiguo del sonido. Yo debo ser la oreja de este mundo, unir a los fonemas cerebrales la sangre que se esconde por el aire. Quizás, bajo frondosas sombras de castaños, conversen dos amantes junto al río. Ella tiene la voz de un pájaro asustado. Él fuma sin decir ni una palabra, y el humo y su tiempo se irá con el viento de las alas. Si escuchas el rumor de las estelas que dibujan los barcos, pensarás en la fuga de la vida. Escrito está por Costro que en el Sena fluye el amor como fluye la muerte. Yo vengo de buscar aquel milagro de su libro entre la Rue Amont-Thieville y la Avenue de Terme, y me he vuelto con pasos olvidados, con los pies lentos y terrestres. No siempre el asombro resiste a la mirada que lo invoca. Ahora estoy en Port de Grenelle. Soy el perro pastor del rebaño de puentes. ¿De dónde me vendrá este amor por sus ojos? Este amor por sus bóvedas y estribos. Late mi corazón como un ejército de aves migratorias. Parado frente al Pont Mirabeau, aúllo en secreto. He visto en mis entrañas animales el vuelo absurdo de Celan al infinito. El siguiente poema se llama Lienzo. El lugar es la Quai de la Fosse, también otra calle que pasa cerca del río. Y este poema está inspirado también en un cuadro de Monet, que es el sol naciente de Monet, porque lo que me lo inspiró fue el sol reflejado en el Loira. Entonces pueden imaginar este poema como si fuera un cuadro, como si fuera una pintura. El Loira no cesaba en su viaje de luciérnagas. Brillaban antes en la piel de las aguas como la luz del sol naciente en la pintura. Son líquidos brochazos que dibujan el espolón urbano de los hombres. Si yo daba esos pasos, lo hacía por las huellas. Si yo volaba aquella tarde, lo hacía por la estela de los pájaros, por guardarme sus plumas que retienen el vuelo de la vida en los bolsillos, para ahora poder decir que hubo un día que me olvidé la muerte por el aire, que el espejo caliente de mi sangre refleja cicatrices de tu vientre, para poder decir que soy el mismo río ahora y alumbro las palabras con mis manos, vibrante el cuerpo de ella junto al mío. En aquel lienzo, dos formas temblorosas,
Se ven 2 paseantes camino del ocaso. Ella derrama el vino por su boca. Él lleva atada un ave a la cintura. El siguiente lugar es el Théâtre Gralin, que es la ópera de Nantes. Bueno, ahí están viendo la dedicatoria, ¿no?, a VG, compañera del paseo. Esto es el recorrido real del libro por la ciudad de Nantes, que he creado en Google Maps. Así que si buscan en Google Maps, a pesar del frío, les va a aparecer este mapa, que es el recorrido del libro. Y si pinchan en cada lugar, pues pueden ver fotos de esos lugares. El siguiente poema se llama Himno y está inspirado en el teatro Galán, que es la ópera de Nantes. La esencia polimórfica del mundo nace en la orquesta libre de tu cuerpo. Después del vendaval y los graznidos, vendrá el silencio entre las flores. Cuando suenen los vientos y tus venas sean raíz y savia de los árboles, veré moverse el sueño entre tus hojas, oiré el susurro de tus labios húmedos soplando su canción al universo, estallará la ola en percusión sobre tus ojos, se mojarán mis manos con tus gotas y se abrirá una grieta en el sonido. Habrá nacido el grito en los metales y vibrarán las aristas de tu nombre, rotos todos los diques, se habrá escapado el mar entre tus piernas. Yo seguiré en la altura con mis alas a flote, huido de la angustia de los pasos circulares. Quiero rememorar la llama, el agua, su sonrisa exhalada por el aire, y que no se amortigüe nuestro júbilo con el tiempo, que aún el fuego quema en el poema y crujen los maderos que incendiamos por las calles. La orquesta libre de tu cuerpo suena como un himno de amor contra la muerte. Bueno, antes de leer el último poema del libro, quería leer un poema inédito que no entró en el libro por cuestiones de tiempo, pero que podría haber entrado perfectamente, pero yo lo escribí tarde y lo envié tarde. Y el lugar es la Tour de Bretagne, que es el mirador de Nantes. Es como la Torre de Montparnasse de París, pero en Nantes, ¿no?, que se ve, ese es el Jardin des Plantes, el jardín botánico. Y cuando hay una foto en la que se ve la ciudad desde arriba, esa es una foto hecha desde la Tour de Bretagne. Y en este poema, que se llama Contrapicado, yo le doy la vuelta un poco, ¿no? Realmente la idea del poema es que son los amantes los que están mirando la ciudad, pero son los edificios también los que los están viendo desde abajo, ¿no? Y los amantes están más altos, ¿no?, que los edificios, por eso se llama Contrapicado. Abajo la ciudad nos contemplaba en un contrapicado fastuoso, urdida en la corteza de las calles. Éramos esta vez nosotros los gigantes y vigías del abismo. No había edificio que pudiera vencer la altura inmensa de sus ojos, urbanas aves que posan el deseo en ascensores y suben por encima de las tardes. Fundida al horizonte, recuerdo su sonrisa, trémula por la luz que claudicaba, y el rayo verde, al fin nuestra esperanza, encendida en la lumbre de una estrella, se desplomaba astuta en la certeza de la sangre caliente y de las bocas. Dos cuerpos que habían conquistado el tiempo y su metrópoli se besaban de noche vencedores de la hora incesante del tráfico perpetuo de los días. Abajo la ciudad les contemplaba, perdidos en la cumbre de las lámparas. Más alto era el amor que los tejados. Bien, y para finalizar, el último poema del libro el lugar es el Mail de Chantier, es el
Mail, no sé cómo se traduciría en francés. También, en este caso, es una calle que pasa cerca del libro, y Chantier son las canteras, ¿no? Entonces es la zona de Nantes donde estaban las canteras, donde estaba el puerto, donde estaban las fábricas. Una vez amé el tiempo, quise tu calma guardada en mis estancias circulares, que fueras ciénaga o estanque, ahogarme en unas aguas aburridas, astutas carceleras de mi sangre. Amé el tiempo y las horas cotidianas, las huellas que repiten los senderos. Quise ser la estatua que se abraza al gesto con que nace hasta la muerte. Renunciar a los vuelos, a los bares, al ave que se pierde por el aire, como el globo que el niño suelta al raso. Una vez quise piernas y no alas, quise la tierra dura y no el alambre. Me olvidé del río que anochece siempre con otra vida nueva, nervios que surcan por la carne nuevos mundos. Me olvidé de escuchar qué dice el labio de la vida que habla en el silencio. Una vez intenté guardarte y nunca pude. Dichosos de nosotros que aún seguimos el paseo y sangra nuestro viaje con la herida que de afilado instante le arrancamos ingrávidos al tiempo. Gracias. A todos. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia, al representante de la Fundación Unicaja, que siempre nos ha cobijado, nos ha ayudado, nos ha promocionado, nos ha hecho vivir. Muchas gracias a Antonio Jiménez Millán, que ha hecho un prólogo estupendo, que ha sabido captar la esencia de la poesía de Medina Poveda, que me parece tremendamente carnal y que sabe muy bien crear un ámbito de música muy cercana, muy sensible, muy humana, muy de ensoñaciones, pero lleno de plasticidad. Es decir, él sabe creo que lo sabe de sobra, cómo en el Renacimiento se descubre un mundo nuevo de expresión, que es que las cosas, los elementos, la naturaleza, los muebles, los cuartos, los paisajes, empiezan a expresar no un fondo en donde se desarrolla la acción poética, sino la misma poesía. Eso lo hace naturalmente Petrarca y Dante, pero en España lo hace como nadie Garcilaso. Empiezan las cosas a servir para expresar los sentimientos. Y los sentimientos se perfilan, se concretan y viven cuando el objeto se nombra y no el sentimiento. Eso lo sabe muy bien Medina Poveda y lo usa muy bien, muy inteligentemente. Las cosas están, pero están porque fluye un sentimiento en ellas. Y no es el sentimiento suyo ni de su amante, sino es el sentimiento que empieza a hacer de los hombres cuando sienten el paisaje. Eso está muy bien estructurado, muy sabiamente usado en Medina Poveda, para lo cual creo que hay que felicitarse, ¿no?, de que tan joven sepa usar resortes que en verdad son complicados, ¿no?, son sutiles, porque si lo hacemos en demasía, el procedimiento se acaba, no sirve, y si lo hacemos con cuidado y moderación y con inteligencia, es cuando el método sirve, si no, no sirve operativamente, poéticamente, ¿no? Él lo hace muy bien y luego sabe construir un ámbito de música, de tono, en el que se desenvuelve un amor que se apoya en las cosas, que se apoya en los acontecimientos, que se apoya en el paisaje, ¿no?
y que por tanto no es suyo y del amante, sino que empieza a ser también del lector y en este caso también de los editores, ¿no? Que nos sentimos muy orgullosos de publicar este libro, porque Medina Poveda es sin duda alguna un representante de la nueva poesía en Málaga, que me parece que es admirable. Una de las razones fundamentales para que se creara, en fin, con nuestro esfuerzo por parte de Juan y mío, el Toro Celeste, era, entre otras cosas, para posibilitar la expresión, la publicación, la facilitación de expresión de los jóvenes, ¿no? Muchas veces es muy difícil tener esa voluntad y decirle a algunos jóvenes que uno no publica sus libros. Eso es muy difícil. Pero algunas veces quizá acertemos, porque muchas veces publicar un libro es simplemente un fracaso. Y un fracaso para toda una vida. Todos recordamos, por ejemplo, a Blas de Otero comprando los libros en su primera edición por las librerías de Bilbao, ¿no? Intentando que no leyera nadie nunca su Cántico Espiritual, que era un libro de un beato de la época. Cuando leemos el libro parece que estamos usurpando un sentimiento. Pero no solamente estamos usurpando un sentimiento, sino que estamos usurpando un poeta que se equivocó al publicar ese libro, porque todavía no era un escritor. Todo el mundo puede adivinar cuando lo lee ese libro, que ahí hay como un ruido interno, ¿no? Como una tensión interna que va a florecer. El 42, me parece que es el libro, los grandes libros de Otero, son 13 años después, ¿no? 12 años después. Por tanto, hay que saber, con la mejor intención del mundo, por supuesto, y sabiendo que nos podemos equivocar, por supuesto, que no a un escritor joven, cuando lo fundamental de esta editorial es precisamente eso, potenciar al joven que empieza a escribir y iluminar con la máxima consideración y respeto a los poetas que ya tienen una obra hecha y que necesitan claramente una antología, una visión general de su poesía que no tienen, ¿no? Esos son los dos planteamientos los que nos... Muchas cosas, naturalmente, se tuercen, se desvirtúan, se dificultan, se imposibilitan, etcétera, etcétera. Pero esa era nuestra voluntad, por lo menos en la poesía. Naturalmente en la novela son otros los criterios, porque es otro el lenguaje y otro el mundo, ¿no? Voy a decir, arrepentirse del libro que publica, ¿no? Es un poeta hecho, como ha dicho Antonio Jiménez Milán, ¿no? Sabe su música y su tono, se nota cuando lee, se nota cuando abre adjetivos y los concreta, cuando habla de la carne y de la sangre, empieza a ser su carne y su sangre, ¿no? Y empieza a fertilizar un poeta, ¿no? Y qué alegría para todos, ¿no? Un poeta más. Que importa al mundo, no es que no importa al mundo, al revés, que importa al mundo un poeta más. Pues bien, muchísimas gracias a Antonio, ya di las gracias a la Fundación, a Antonio por su espléndido prólogo y por su generosidad, y a Medina Poveda de nuevo por su poesía. Todos nos podemos equivocar cuando escribimos, ¿no? Pero siempre hemos de guardar, creo yo, ¿no? Siempre nos podemos equivocar, todos nos equivocamos, todos los que escribimos, intentamos escribir,
nos podemos equivocar en cualquier libro, ¿verdad? Pero tenemos que saber medir que uno puede estar más bajo que otros, pero que todos deben tener una dignidad y un rigor, ¿no? Y una personalidad fluyente por debajo. Pues estoy convencido que esa será la situación de Medina Poveda en los próximos libros. Yo decirles que el Toro Celeste está absolutamente encantado de la colaboración con la UNED, que ha hecho estos libros y que nos permite publicarlos. Son los premios María Zambrano de la UNED de Málaga, que antes estaban inscritos en el ámbito de la UMA, de la Universidad de Málaga, pero que ahora afortunadamente ha ampliado el sector, el vector de mirada, y ya cualquier universitario de España matriculado puede intervenir y puede mandar sus poemas, sus relatos, su narrativa, sus ensayos, de manera que tenemos que alegrarnos, porque eso seguro que fertiliza las colaboraciones y fertiliza la seriedad del premio y la de esa, que ya es mucho, sin duda alguna, ¿no? Decirles, por último, que pueden ustedes acceder al número 19 de la revista, también con la ayuda y el sostenimiento de la Fundación Unicaja, que eso quiere decir que ya sumamos pues cerca de 2000 páginas de literatura, de arte, de crítica, de relatos, y que son asequibles, abiertos a cualquier persona que quiera entrar en la página. De manera que les hago un llamamiento a abrir esa página, a entrar en todos los números que están abiertos y a disposición de todos ustedes. El número es un número lleno de interés, nos parece. Es un número en el que están diferentes planteamientos, como siempre, es decir, el relato, la crítica, la reseña, el estudio, el arte, la pintura, la fotografía, la poesía, etcétera, ¿no? Y entonces les ruego que, si tienen interés, no dejen de darnos la satisfacción de entrar en nuestra revista. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. La verdad que recibir un premio siempre es un reconocimiento que, por supuesto, en el caso de Diego, pues me imagino que le habrá llenado de gran satisfacción. Pero si a eso sumamos que ese premio haya sido impulsado, o que haya contado con este empuje inicial de la obra ganadora por parte de dos grandes de nuestras letras, como puede ser Rafael Ballesteros y Antonio Jiménez de Millán, yo creo que es algo todavía que cobra un valor aún más especial. Yo, la verdad, en noches como esta quisiera aprovechar para invitarles a leer el poemario de Diego. Imbuirse dentro de su poesía, llenarse de ella y recuperar el concepto y el sentido que la poesía trae o ha traído a lo largo de tantos siglos, y que yo creo que con Diego cobra un sentido especial. Verán cómo es una magnífica gimnasia de sentimientos. Es un proyecto como este, el de los premios de UNED Málaga, viene a refrendar pues el esfuerzo de distintas instituciones. El esfuerzo por parte de UNED, que es la entidad que los convoca, de Fundación Unicaja, que los patrocina, y por supuesto el sello de calidad que siempre otorga la editorial El Toro Celeste. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir, únicamente pues felicitar a Diego, por supuesto agradecer la presencia tanto de Rafael, de Antonio Jiménez Millán y de todos ustedes que nos hayan acompañado en este lunes, podríamos decir casi taurino. Muchas gracias.